Como se había dicho en el comentario anterior, el acoso escolar o el bullying consiste en violencia o maltrato deliberado de uno o más estudiantes sobre otros, el que se realiza de forma sistemática y persistente. Esto origina un desequilibrio de poder que permite identificar claramente quién es el agresor y quién es la víctima. Las diferentes formas de bullying son las siguientes. Esto es bien importante porque así vamos a poder darnos cuenta a tiempo y también poder prevenir y llevar a cabo todas las gestiones que son necesarias para evitar que la víctima siga sufriendo este tipo de acoso. El verbal es la forma más común y en muchísimos casos se considera hasta normal, a tal punto que puede pasar inadvertido. Se consideran dentro del acoso verbal lo siguiente: los sobrenombres que tienen carácter ofensivo o despectivo, las murmuraciones, los chismes, la difamación, la grosería o las descalificaciones basadas en raza, sexo, en limitaciones mentales o físicas. Un ejemplo de este tipo de bullying son los apodos. Por ejemplo, eres gordo, eres feo, eres enano y otros similares. El psicológico son las conductas que intimidan, que generan miedo. Son las amenazas que tienen por el objetivo influir de forma negativa en la autoestima o en el autoconcepto que tienen las personas, de tal manera que empiecen a dudar de sí mismos, ya sea de su aspecto físico o de sus capacidades intelectuales. Un ejemplo de esto son las burlas, las amenazas, los malos tratos y humillaciones, como las sufren, por ejemplo, algunos alumnos o alumnas que son destacadas en su desempeño académico, a quienes se le hacen sentir como diferentes o raros con respecto al resto. El bullying físico, este es directo, que son fáciles de detectar, que son las agresiones físicas, como son los golpes, las bofetadas, los empujones, las peleas. Un ejemplo de este tipo de bullying son las bienvenidas o ritos que se le hacen a los estudiantes que ingresan a un grupo a los cuales anhelan ser parte. En muchas ocasiones el acosado es objeto de humillaciones y maltratos físicos que supuestamente debe resistir para ser aceptado por dicho grupo. El bullying físico indirecto. En este tipo de acoso escolar no existe contacto entre el agresor y la víctima, a diferencia del anterior. Sin embargo, tienen conductas intimidatorias que implican el uso de la fuerza física o acciones manuales, como por ejemplo el robar o destruir las pertenencias de la víctima. El bullying social también son actos que intimidan, que generan miedo, o bien son de rechazo hacia un estudiante, generado por una situación social o familiar, como por ejemplo ser adoptado, ser hijo de padres separados, o tener problemas económicos e incluso por provenir de otro país. En estos casos, las prácticas implican la exclusión del estudiante afectado, o bien se le ignoran sus opiniones, haciéndolo sentir inferior o poco valioso con respecto al grupo que lo está acosando. Aquí lo que se propicia es aislarlo. Un ejemplo de esto son las burlas que se pueden hacer a los alumnos que están en situación de vulnerabilidad de tipo económica. Por ejemplo, que no tienen acceso a ropa, a zapatos,
que otros compañeros que sí están en otras condiciones económicas pueden acceder. El ciberbullying, el acoso en línea, son todas las prácticas que implican cualquier tipo de amenaza o acto intimidatorio a través de la web. Esto incluso incluye el uso del correo electrónico, los WhatsApp, los foros en línea. Un ejemplo de esto es publicar fotos, videos o conversaciones comprometedoras de la víctima sin su autorización, donde divulgan información también falsa sobre ella, o bien pueden amenazar o insultarla a través de los medios digitales. Esperando, como siempre, que este comentario haya sido de utilidad. Muy buenas noches. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, donde vamos a seguir profundizando sobre esta temática. Y le habló Rosa Martínez, psicóloga.